¿Sabes cómo nos encerramos en esa armadura que nos protege del dolor y que muchas veces nos ahuyenta de los demás y empezamos incluso a lastimarnos y a lastimar alrededor? Esta historia de Robert Fisher, el caballero de la armadura oxidada, a mí me trae muchos recuerdos a ese viaje de evolución del camino al héroe, que le llaman, y pasar por esa noche oscura del alma tal cual lo viví y te lo comparto hoy, me trae muchos recuerdos del proceso de evolución. Esos tres castillos, a mí se me enseñó como esos tres venenos del alma existencial, que son la ignorancia, la avaricia y la arrogancia, tomado del budismo, donde nos comenta que a través del autoconocimiento, a través de conocernos, así como este guerrero pasó por esos castillos, a través de la enseñanza de Merlín, a través de conocer a su ser interior, esa voz que le llamaba Sam, esa guía que le iba dando las fuerzas para descubrirse, incluso en esos tres castillos, en el castillo de la soledad, en ese silencio se dio cuenta que nunca había escuchado a nadie, de que estuvo en esa coraza por estar protegido, por miedo, básicamente se la puso su propio miedo para autoprotegerse por si tenía que estar listo para la guerra. Pero me encanta la frase de Merlín que le dijo, ¿y quién te mandó a la guerra? ¿Quién te dijo que tenías que pelear? Y él dijo, bueno, es para que me dijeran que era un caballero bueno, amoroso y amable, ¿no? Y le preguntó algo muy sabio, y si ya lo eres, ¿por qué necesitas demostrarlo a los demás? Esos procesos de autoindagación también los viví. Yo recuerdo que pasé por una experiencia llamada La Montaña, igual, donde hubo mucha empatía a través de escuchar muchas historias de traumas de la infancia que me hicieron preguntarme a mí misma cómo yo también estaba en esa situación, cómo yo lo había vivido. No recuerdo otra situación continua en la cual haya llorado tanto. Yo a la par fui vaciando lo que llegaban en mis pensamientos en una libreta a través de esas preguntas, a través de compartir todo ese dolor. Y recuerdo que al inicio de esa experiencia tuve la percepción de olores como olor a rosas. Incluso cuando nos fuimos también tuve visión. Esas experiencias te ayudan mucho a abrirte. Me di cuenta que había una coraza. Puede haber muchos tipos de corazas, de armaduras, desde las mentales de estar solo en el pensamiento, desde las emocionales de estar solo en el drama, en el apego, en la codependencia, o también pueden estar en lo físico, en la armadura de los lujos, de la identidad, de el estándar físico, ¿no? Entonces me hice consciente de dónde estaba mi armadura por toda la infancia. Uno cree que no tiene nada, pero realmente sí. Puede ser que no estés desde el guerrero de inmediato con la furia y puede ser que seas una persona tranquila como yo, pero por dentro te puedes estar quemando, puedes estar en constante ira. Ese guerrero es esa furia que nos defiende para proteger el miedo y el miedo que tiene el niño interior, que sería esa damisela, ante ese enjuiciador, castigador, que es ese dragón que es incesante en los juicios, que nunca eres suficiente, hasta que salga ese guerrero, que es ese yo soy, que esa versión de uno mismo, lo más evolucionada, fuerte. Yo recuerdo que cuando terminé esa experiencia de la montaña, fuimos de viaje, ¿no? Y pasamos por unos espejos por el baño y volteé a ver a mis ojos y dije, esa no puedo ser yo. Vi mis ojos hasta más cristalinos y con mucha inocencia. Es algo que se me dijo en el proceso, ¿no? Eso fue antes. Yo estaba en esa búsqueda y negociando con la vida de que no podía hacer esa realidad posible, ¿no? Hice hasta lo imposible en ese camino y en ese momento
pues estaba iniciando, aún no hacía meditación, pero cuando empecé a hacer meditación, que te recomiendo mucho que lo hagas para el autoconocimiento, incluso religiones te dicen que no la hagas, pero yo te digo que sí, porque es ahí donde te descubres. Esa oscuridad que tanto rechazamos no viene de otro lado más que de dentro. Ese amor que tanto exigimos hacia afuera está dentro. Ese guerrero, esa luz, eso que idealizamos afuera está dentro. Ese Dios que manifestamos pidiéndole está dentro. Todo aquello que nos separa de nuestra realidad que realmente queremos son las creencias. Yo recuerdo que en la meditación empecé a observar a lo profundo un ser dorado, pero había muchos hilos negros que no me permitían verlo. Me di cuenta que era yo. En una noche o en un día que yo estaba ya de no poder más, recuerdo que le llamé. Yo ya no creía en nada, pero fue mi último recurso pedirle desde el corazón. Como dice aquí, de las ambiciones del corazón o de la mente. Desde la mente son las ambiciones de las cosas, del egocentrismo, del deseo. Pero cuando tenemos ambiciones desde el corazón, algo grande despierta dentro. Es esa alma que viene a cumplir una misión aquí y que te pueda mostrar que todo eso que querías desde la mente lo puedes tener. Y es encontrar ese propósito de vida y para qué fuiste creado, soltando las creencias. Yo me di cuenta de cuántas creencias tenía, que si del dinero, que si Dios, que si la pareja, que el amor debe de ser de tal manera. Y en ese momento cuando pedí desde lo más profundo, empecé a escuchar a mi ser interior, que primero dije estoy loca, porque me dijo cosas que iban a pasar. Por ejemplo, en el día a día, como que iba manejando y al dejar parqueado mi auto, tenía una araña, es decir, ya no se podía mover. Y yo no conocía lo que era eso, pero esas cosas, o que no vayas allá, o sí ve allá, ¿no? Allá hay una oportunidad, aunque no lo entendiera, yo hice caso. Y esa voz es sutil, es amorosa, te propone cosas, pero también escuchaba mi lado de oscuridad que me indicó que me destruyera y destruyera todo a mi paso. Y me dio miedo. Para que yo cambiara, me dio más miedo quedarme ahí y descubrir mi oscuridad, que necesitaba un cambio, como para yo pedir ayuda y moverme de ahí. Sé que es fácil quedarse en la zona de confort, pero cuando nos atrevemos a hacer eso que tanto nos pide esa voz interior, nos podemos enamorar de nosotros mismos y encontrar esa felicidad. Eso es hacerle caso al llamado del corazón, esa ambición del corazón y pasar por esos tres castillos, ¿sí?, de la soledad para poderte escuchar y darte cuenta que no estamos escuchando, no estamos sintiendo y sentir la empatía de las otras personas que han sentido vacíos también y soledad porque no hemos estado presentes. Puedes estar presente físicamente, pero no estamos realmente en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras emociones, en decir palabras bonitas, en ser coherentes con lo que decimos y sentimos. Entonces, el siguiente castillo fue el del conocimiento, ¿no? El darse cuenta de esa voz interna, ese guía, ese maestro, de que necesitábamos más a los demás de lo que creíamos que amábamos, ¿no? Cuando yo pasé por ese entrenamiento de terapeuta emocional, que es lo que comparto a las personas que sí deciden transformarse, para que sean independientes y descubran ese poder interno, que sean autosuficientes, autogestionando sus emociones. Yo pasé por esos laberintos y a veces eran procesos de 2 horas muy, muy fuertes. A veces quería hasta vomitar porque no soportaba tanto dolor que había sido tragado. Si tú crees que todo lo que pasa y que no reaccionas, no pasa nada, me distraigo y ya se fue, no, se queda guardado. Hay una capa del dolor que va absorbiendo todo eso. Más las creencias limitantes para los hombres, mucho que dicen, los hombres no lloran, eso
lo estamos heredando a las generaciones siguientes, ¿no? Yo pude hacerme consciente, como dice Merlin en ese libro, de esas vibraciones. Yo me hice consciente de cada capa de mí, de mis emociones, de mi alma, de mi cuerpo, de mi mente, de mi espíritu. Estaba mucho en la mente y no sentía el corazón. Y creía que necesitaba tener una identidad. Cuando vi que los demás me admiraban en el aspecto físico, esa fue mi salvavidas, esa fue mi armadura. Después cuando dijeron, aparte de bonita, eres inteligente, ahora eso se volvió una armadura y me volví insaciable para aprender cosas nuevas. Y en ese proceso me di cuenta que me estaba cegando y me estaba obstruyendo mi capa emocional para estar en la mente. Y salía esa guerrera que decía, ay, las emociones no importan. Y eso me estaba separando de mi alma y de los demás. Al hacerlo consciente, a veces caigo otra vez y vuelvo y me hago consciente y armaduras hay un montón, pero todos los días es la oportunidad de romper esas barreras, de conectarnos con el corazón para salir adelante de ese dragón, que es ese tercer castillo de la voluntad y la osadía, de ese dragón del miedo y la duda. Me di cuenta también como este caballero que si yo le daba realidad a ese pánico que llegué a vivir, a ese estrés ante soltar todo, carrera, todos esos más de 20 años de experiencia, todo, la armadura, la estructura con la cual yo había hecho, cimentado mi identidad, para mí fue una muerte igual que ese autor. Y eso yo me solté, porque ya no hubo otro camino. Al igual que este personaje así me identifiqué, solté todo eso y sentía que me iba a destruir, quemar en el camino, pero unas manos de algodón me cacharon y me fueron guiando con tanto amor que para mí me hicieron ver que era mentira todo lo que decía la mente, que no iba a poder, ¿no? Se manifestaba por todos lados cuando empezaba a hacer esa misión por la cual eh, nací, que es ser ese instrumento de transformación. Y para empezar, primero conmigo, porque tú eres la fuente y eso es lo que hice consciente al momento en este libro que dice que llegó a escalar esa montaña al último paso, decía que necesitaba olvidar lo conocido, porque entonces estaba descartando lo que no conocía. Aferrarse a las creencias, a las personas, a todo, nos limita. Y ese proceso también se me enseñó y se me hizo muy duro al principio, pero ya después cada vez más fácil. Incluso eso también se puede hacer una coraza, estarse eh, desapegando. Pareciera algo que fuera complicado, pero siempre que te des cuenta que estás conectada a tus emociones, pero darte cuenta qué tipo de emociones, si es orgullo, si es miedo, arrogancia, son corazas. Todo lo demás que vas a encontrar después de ese rechazo aparente de la gente, esas expectativas que tenemos, esos apegos, nos llevan a ver que teníamos ignorancia de que somos algo aparte de los demás. Ignorancia por eso se genera, porque deseamos ser alguien. Como no me conozco, empiezo a formular ese deseo de querer ser alguien, de querer tener cosas para formar nuestra identidad, nuestro ego. Y eso es una coraza, eso es una armadura. Yo creía ser una persona, pero me descubrí que era un ser de luz y de oscuridad a la vez. Y que soy amor y que todos son amor y que todo está conectado con todo, al igual que Merlin dijo, se me va a hacer maravilloso cuando te vea hablando con las plantas. En ese proceso hay una parte inconsciente de cada uno que dice, esas son tonterías, hasta no ver, no creer, esa es la mente. Pero hay otra parte que está súper conectada con todo. Hay personas que hablan con la tierra, con las plantas, y empecé a hacer todo eso cuando estaba con más dolor. Recuerdo que abrazaba los árboles
era una necesidad. Y ya en el proceso, en la meditación, se me mostró cómo estamos conectados todos con todos. Pude renacer, pude morir en esas personalidades y inclusive hace poco, al llevar a mi mente a decir, estás mucho en la coraza de la mente, estás insensible, necesitamos estar aquí presentes. Esa parte de mí dijo, no, pero entonces necesito morir. Y sentí el dolor de la muerte hace poco y, y fue así nada más. Entonces me llevé a hincarme a la tierra y sentí como era una semilla, cómo renacía. Esa parte interna de mí, de ignorancia, dijo, no es tan malo morir y renació y renace con más experiencia. Y siempre va a ser como la cizaña, vuelve a crecer el ego porque se siente unido con todo y te toca a ti traerlo al presente, conectarlo con todo, con la unidad, con las emociones. Y aquí el guerrero logró librarse de esa armadura y de llegar a la montaña cuando soltó todos sus miedos, cuando soltó su identidad, cuando aceptó rendirse y morir. Y eso significa morir. Y ese es el viaje del héroe. Yo te invito a que vayas por ti, a que vayas a descubrirte quién eres y que te enamores y es ahí donde vas a encontrar todo el amor, todo lo que anhela la mente y es ahí donde vas a encontrar tu propósito de vida, vas a encontrar el amor que estás buscando, monetizar incluso esos dones, esos talentos y te vas a sentir unido a la totalidad. Eso es lo que pasa, que los vacíos existenciales se calman y llega la unidad y el amor.